Que podemos estar aquí. Vamos a tomar asiento, por favor, y vamos a dar inicio a la exposición de la palabra. Te pido por favor que vayamos a nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 17 al verso 42, si el Señor lo permite. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 17 al 42. Son varios versículos. Al principio voy a brindarte el esquema de mi sermón en esta tarde, y después nos vamos a ir estudiando punto por punto dentro de mi esquema para llegar a la conclusión del día de hoy. El día de hoy estaremos viendo un tema que es muy importante como sociedad, es muy importante como cristianos, muy importante, y es algo que se ha perdido, a lo largo de los años porque hemos distorsionado lo que significa lo que veremos el día de hoy. Hoy en Hechos capítulo 5, versículo 17, la semana pasada, permíteme hacer una recapitulación de lo que vimos la semana anterior. Y hablamos de varios temas. Número 1, vimos la disciplina dentro de la iglesia y cómo la iglesia en Hechos de los Apóstoles de la misma manera iba aprendiendo y Dios le iba enseñando, iba siendo instruida la iglesia. ¿Para qué? Pues para ser iglesia, ¿no? En este contexto de iglesia, nosotros podemos analizar, y veíamos la semana pasada, la disciplina eclesiástica y cómo Dios estaba mostrando que la disciplina tenía que llevarse a cabo en un contexto eclesiástico. Vimos algunos conceptos, como por ejemplo lo que significa eclesiología, o hablamos que todo lo que tiene que ver con iglesia se denomina doctrina eclesiástica. Vimos la disciplina correctiva y analizamos, no sé si recuerdas, Ananías y Zafira, que veíamos en el entorno eclesiástico cómo se iba moviendo y cómo el Espíritu Santo iba mostrando, iba dirigiendo. Tenemos un tope de la enseñanza dentro de las Escrituras, y este tope de aprendizaje a cómo hacer iglesia lo podemos ver en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, en donde el apóstol Pablo enseña los lineamientos que debe de tener una iglesia, tanto diáconos, tanto como pastores, etcétera, etcétera, ¿no? Y no guarda silencio, la iglesia no ha guardado silencio en este tema de la disciplina. Ahora bien, la semana pasada vimos Hechos capítulo 5 del 12 hasta el versículo 16 y analizábamos cómo la iglesia empezaba a tener auge y se mostraban señales, prodigios, ¿lo recuerdas? Y cómo se hacían los milagros, y a veces veíamos la semana pasada en cómo nos enfocamos en lo que son los milagros. Pero en sí no habla el texto de esta situación. Los milagros tienen un lugar, y quiero confirmar y quiero afirmar esto. Los milagros en la Escritura tienen un lugar, mis hermanos. Pero ese lugar es para dar testimonio y testificar de Cristo. Estos hombres comunes y corrientes que Dios había elegido para mostrar el evangelio, para mostrar el nombre de Cristo al perdido y empezar el movimiento que hoy conocemos como iglesia, por mencionar o utilizar algunos términos. Ahora bien, vimos la semana pasada cómo la iglesia estaba en este aprendizaje continuo, los milagros y las señales se hacían evidentes, pero la iglesia empezaba a desviarse, poniendo su mirada en el enfoque incorrecto. ¿En quién? En los apóstoles, en este caso en Pedro, y lo vimos, cómo la gente empezaba a venir de otras regiones, incluso sacaban a los enfermos para ver si acaso la sombra de Pedro los tocaba, ¿no? Algunos hacen referencia a que la sombra de Pedro hacía milagros, pero en el texto no menciona eso, simplemente veía en otros comentarios, y lo analizábamos la semana pasada, esa superstición de parte del hombre, ¿no? Los judíos son muy supersticiosos, mis hermanos, y esto algo de nosotros también tenemos muchísima parte de superstición. Veíamos este tema, y nosotros el día de hoy vamos a entrar en este mismo contexto, porque después de que hay estas señales, milagros y prodigios, se muestra algo. Los líderes de la iglesia, más bien, no de la iglesia, perdón, los líderes religiosos de la época,
perdóname. En este caso, los sacerdotes, los saduceos, estaban ahí y dicen, a ver, esto no nos está gustando lo que está pasando. ¿Y por qué? No les estaba gustando el éxito que estaban teniendo los apóstoles. No era que estaban predicando la verdad, no les gustaba que estos hombres comunes y corrientes estaban teniendo mucho éxito. Estaban moviendo multitudes, eso era lo que no les gustaba y ellos estaban perdiendo en ese sentido. Ahora bien, con ese contexto, quiero que por favor vayamos y leamos el texto. Luego, si me permites, voy a mencionar el tema del día de hoy y el esquema de mi texto. ¿Te parece si lo leemos? Porque luego mandan por los apóstoles, los ponen delante del Sanedrín. El Sanedrín era un concilio o una reunión de las personas más importantes de cada secta de la época, de cada secta judía, que se reunían y tomaban las decisiones y gobernaban de alguna manera sobre todas las cosas que tienen que ver con el templo. Checa lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 17 y dice lo siguiente: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Dice: entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría, ¿qué dice? A parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
checa estos versículos, estos dos últimos versículos. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido, ¿qué dice? Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa ¿Ahí se oye? Listo. Esto es importantísimo, hermanos y hermanas, y es fascinante. ¿Por qué? Checa lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy es muy importante lo que vamos a analizar. El tema de mi sermón es el honor. ¿Tú conoces lo que es el honor? La palabra honor. Esto es interesante por lo siguiente, familia. Mira, yo me puedo centrar en este texto en que ellos padecieron por el nombre de Cristo. Y me puedo centrar también en Gamaliel. Y me puedo centrar en el milagro tan fabuloso que se menciona aquí. ¿Cuál fue el milagro? Que un ángel los sacó de prisión. Y es maravilloso, es un milagro fascinante. Pero mis hermanos, la centralidad de todo esto y de esta narrativa, escrituralmente hablando, es el honor. El honor. Esto es importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjate, Dios levantó a 12 hombres y Jesús los eligió, se los entrega, mis hermanos. Dios los escoge, llega el Pentecostés, estos hombres dejan de ser quienes eran y son de verdad apasionados por predicar el nombre de Cristo, apasionados, mis hermanos, por predicar el mensaje del Evangelio. Ahora, esto es importante mencionarlo. Contra viento y marea, ellos no paran de hablar de ese hombre que no es que les haya dado una oportunidad para salir de donde ellos se encontraban. No estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Porque cuando Dios te da un nuevo nacimiento, cuando Dios te da la regeneración, el nacer de nuevo, hermano, hermana, tu vida es trastornada por completo. Es trastornada, es transformada por completo. Cuando tú naces de nuevo, tu vida cambia. Tu vida es trastornada. Ahora, vamos a ver por qué. Porque hoy en día, como lo mencioné, y a lo largo de los siglos, se ha distorsionado mucho y se ha manchado mucho esto, que se llama honor. El honor, mis hermanos, es algo importante y Dios merece toda nuestra gloria y adoración, ¿sí o no? A Dios sea solo la gloria. Pero el problema más grande que tenemos es que llega a ser un concepto muy ambiguo el darle honor a Dios. Porque cada uno de nosotros tiene un concepto de darle honra, honor y adoración al Señor. Mis hermanos, familia, Dios quiere ser honrado, adorado, como Él desea ser honrado y adorado. Y esto es muy importante. A Dios le interesa la honra, a Él, a su esencia, a su persona, a quien Él es. Pero nosotros, ¿sabes por qué tenemos muy distorsionada la palabra honor? Por lo siguiente, porque nosotros creemos que somos autosuficientes en nosotros mismos. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Nos creemos la última monedita de oro existente sobre la faz de la tierra. Pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo por su gracia, en los vestigios de nuestra naturaleza pecaminosa, decimos, ¿y ahora? ¿Cómo le hago? Porque hay que darle honra, honor y adoración, y nos vemos marcados, ¿sabes con qué? Haciendo obras para adorarle. Familia, esto no es así. Tú sabes que los hijos de Dios le gustamos y le agradamos a Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No sé si tú sepas eso, pero esa es la verdad. Eso es la verdad.
no te veas luchando con la gloria de Dios. No te veas luchando con la honra que Dios merece. Cuidado, porque tus obras no valen absolutamente nada sin los méritos de Cristo. Ojo, Cristo ha hecho todo por nosotros. Lo hizo todo por nosotros. Vamos a ver este tema, porque el honor, quiero empezar con este concepto y después voy a mostrar el esquema de mi sermón. Honor es esto: gloria o buena reputación que sigue a la virtud, y luego también dice al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la gana. Esto es muy interesante por lo siguiente: el honor, familia, es exaltación de la persona misma, que merece tener exaltación. En pocas palabras es eso, en tu vida, en mi vida, en tus emociones, en tu corazón, en tu forma de ser. ¿Quién tiene honra, honor en tu vida? No me digas, porque sé que me responderás Dios, pero sé que muy dentro de ti hay muchísimas acciones en tu día a día que la honra se la llevan todos excepto Dios. Yo sé que hay muchas acciones en tu día a día que la honra te la llevas tú, excepto ¿quién? Dios. Tus decisiones egoístas, tu forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Familia, estás pensando en ti. Hermanos, yo lo he mencionado muchas veces y lo voy a volver a mencionar desde este púlpito. Va a llegar un día en el que tú y yo vamos a morir si el Señor no regresa pronto. Moriremos. Y cuando abras los ojos después de muerto, habrá dos opciones, nada más. Nada más. Y ese día llegará. ¿Sabes por qué no predicamos el evangelio últimamente en las iglesias, afuera de las iglesias? ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque conocemos tan poquito a Dios. Lo conocemos bien poquito, mis hermanos. Porque nos la pasamos orando al Señor por nuestras decisiones egoístas. Perdón que lo mencione, pero ¿cuántas veces has orado para que el evangelio se siga propagando en Jalapa? ¿Cuántas veces has orado por Jalapa para Cristo? ¿Cuántas veces? Es tu tierra, es tu nación, es tu ciudad. Yo sí quiero ver a Jalapa para Cristo. Yo sí. Ay, es que yo no tengo un corazón misionero. No estoy hablando de corazones misioneros. Estoy hablando de personas que amamos a Cristo, que sabemos lo que hizo por nosotros. Los apóstoles, ¿sabes por qué predicaban con tanto denuedo y con tanta pasión al Señor? Porque lo conocían. Hermano, pero es que es que los apóstoles estuvieron con Cristo, los apóstoles estuvieron con Él, los apóstoles anduvieron con Él y lo conocieron. Pregunta, para tumbarte eso de tu corazón, ¿tú tienes un antes y un después de Cristo? ¿Sí o no? ¿Verdad que es mejor ahora tu vida con Cristo? ¿Verdad que lo has visto y se ha presentado a tu vida? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ha trastornado tu vida y la mía. Ha trastornado nuestro corazón. Demos honor a quien honor merece. El esquema de mi sermón es el siguiente. Checa lo que menciona del versículo 17 al 34 y me voy a irlos explicando los versículos, no verso a verso, pero sí en el esquema exponiendo el mensaje central. El primer punto de mi sermón es Dios siempre con nosotros, del versículo 17 al 34. Luego, más adelante, en el punto número 2 de mi sermón, las batallas siempre son para su propósito. Las batallas son para su propósito. Entonces, esto es muy importante. ¿Ya se escucha? ¿Se escucha allá afuera? ¿Sí se oye? Ok. Entonces, esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, porque vámonos al primer esquema de mi sermón. Dios siempre con nosotros. Fíjate lo que menciona, y voy a mencionar lo que está sucediendo.
Los apóstoles se empieza a mostrar el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, en la vida de la iglesia, y se empiezan a mostrar señales, milagros. ¿Para qué? Para mostrar que son, ¿qué? Testigos. ¿Te acuerdas del plano y del mensaje central de todo Hechos de los Apóstoles? Viene en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús, antes de la ascensión, se les aparece a sus discípulos y les dice, miren, regresen a Jerusalén y esperen. ¿Para qué? Porque vendrá la promesa. Esperen para que me sean, ¿qué? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdas eso? Ese es el esquema general y central de todo Hechos de los Apóstoles. Número 1. Número 2. Esto se está llevando a cabo porque de qué forma está testificando el poder de Dios y que el mensaje que están hablando es correcto. Las escrituras no existían en este momento, solo el Antiguo Testamento que tenemos nosotros. ¿Cómo? Con señales y prodigios. Se está testificando la renovación del pacto, un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Se está testificando con las señales y los prodigios. Después de eso, la élite religiosa de la época se llena de celos y llamar a los apóstoles y les dicen, dejen de hablar en nombre de ese Jesucristo. Pero algo muy importante acontece antes. Los meten a la cárcel en el templo. Pero en la cárcel los metían no para enjuiciarlos, no. En esta época los metían, ¿para qué? Para esperar, tenerlos ahí resguardados, que no fuesen a escapar, para después, ante un concilio, enjuiciarlos. Y esto es lo que está pasando. Traen a los apóstoles, los encierran en esta cárcel del templo, ¿y qué les dicen? Espérenos ahí, por así decirlo. Pero ¿saben qué sucedió? Un ángel va, les abre la puerta y los saca. ¡Guau! Eso es un milagro, fascinante. A veces cuando vemos esto, muchas personas dicen, ¡wow! ¡Un ángel! Y nos imaginamos a un ángel como nos lo han iluminado, dibujado en muchas ocasiones, sobre todo si vienes de un contexto católico romano, que es un señor muy guapetón, ¿no? O sea, con ojo de color, ¿no? Con cabello largo y unas alas como de paloma grandotas, ¿no? Así con una túnica blanca. Eso no. ¿Sabes cómo describe Dios en la palabra del Señor los ángeles? Como seres humanos normales. ¿Sí me explico? Y también los serafines los pone, o los querubines, o sea, como tú los lees y dices, wow, si eso es un ángel, ¿no? Eso no, esas formas o esas figuras que nos han vendido, o de niñitos así, desnudos, con alitas, ¿verdad? Y gorditos y chapeaditos, esos no son ángeles tampoco son ángeles, eso nos lo han vendido por muchas generaciones, esos no son ángeles. Un ángel... Los ángeles tomaban forma de seres humanos normales, así, como pasó con Abraham, como pasó con los antiguos. No sé si tú recuerdas los relatos bíblicos, pero los ángeles así, era eso, mis hermanos. No había luces, no había destellos, no, así, sencillos. ¿Te acuerdas en la resurrección? ¿Te acuerdas de la resurrección? En la resurrección, ¿qué pasó? Eran hombres que estaban, ahí había una persona. ¿Te acuerdas? Y le pregunta a María Magdalena, pensaban que era el jardinero. Y le dice, si te has llevado a mi Señor, por favor, dime en dónde lo han puesto. Y era un ángel. Y le dice, ¿no? ¿Por qué están, etcétera, buscando entre los muertos a quien vive? ¿Te acuerdas de eso, no? Ahora, esta escena es igual. Va este hombre, este ángel, más bien, saca a los apóstoles y ¿qué les dice? Miren, vayan y escóndanse, refúgiense, salgan de Jerusalén, porque los van a seguir persiguiendo. Les dice, no, vayan y sigan predicando. Me encanta. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Van y siguen predicando. Honor a quien honor, como dice el dicho, merece. ¿Tú crees que la vida de los apóstoles siguió siendo la misma después de su encuentro con Jesús? Hermano, hermana, no. Por supuesto que no. Así como tu vida tampoco ha sido la misma. Después de este acontecimiento, y vaya en el primer esquema de mi sermón, Dios sigue con nosotros. ¿Por qué?
Cuando yo me pongo en el lugar de estos hombres comunes y corrientes, tomados por gracia para ser embajadores de Cristo, yo me pongo en el lugar de ellos y me doy cuenta y digo, wow, Señor, ¿cuántas cosas has hecho en nuestras vidas hoy en día? Predicando y no predicando. En nuestra vida cotidiana, testificando y no testificando. Y yo puedo confirmar y afirmar, Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Dios ha sido contigo. Y esto yo lo llevaba al plano contemporáneo tuyo y el mío. Nos enfocamos en este relato, en el fabuloso milagro, y andamos buscando ángeles. Mis hermanos, hermanas, solamente te puedo decir, Dios está con nosotros. Él está al pendiente de ti, en todo tiempo y en todo lugar. Yo me pongo en el lugar de estos hombres y puedo ver y analizar de una manera tan sublime, tan hermosa, tan poderosa, como ellos en su mentalidad dijeron, Dios está con nosotros. Tal vez pueda ser una suposición, pero es una realidad que está pasando aquí. Están dando honra, honor, y salen. Claro que iremos a seguir predicando el nombre de mi Señor. Claro que lo vamos a hacer. Después de esto, van estos personajes y que les dicen, traigan, ¿para qué? Pues para hacerles el juicio y reprenderlos por lo que está pasando. Pero ¿qué hacen? Van y no los encuentran. Y los guardias ahí de pie, con la cárcel cerrada. Y los apóstoles ya no se encontraban. Y fíjate lo que dice más adelante, y quiero que analicemos este versículo, en el versículo 25, en el 24, perdón. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría, ¿a qué dice? A parar aquello. O sea, ¿en qué vendría a parar aquello? ¿Por qué? Si recuerdas, en el versículo 17, estos hombres tenían celos de los apóstoles. No era, mis hermanos, que ellos estaban enfocados en el mensaje que estaban predicando, no. Ellos estaban llenos de celos por el éxito de los apóstoles que estaban teniendo. Voy a utilizar el término éxito para hacer mención de esto. Porque el mensaje del evangelio se estaba propagando, la iglesia se estaba creando, se estaba fortaleciendo, estaba creciendo en número. Y estos personajes en el concilio estaban diciendo, ¿y qué va a parar aquello? Van a seguir creciendo, se van a ir agregando más. Y nosotros vamos a perder nuestro poder. Y estos personajes del vulgo, que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, van a llegar a ser quienes son más que nosotros. No puede ser. Su fama se va expandiendo. Entonces, se les ocurre la grandiosa idea, ¿sabes qué? De decir, vamos a decirles otra vez a capturarlos y de una vez a llevarlos a un juicio y decirles, no más, no vuelvan a predicar, ya no más ese nombre. Y más adelante, y me voy a mi punto 2, checa lo que dice. La prohibición. Esto es muy interesante en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, ¿qué dice? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos personajes en el concilio les dijeron a los apóstoles que no volvieran a predicar de Jesucristo, que no volvieran a predicar de este nombre, pero antes ya se había dado esto. En el versículo 30, el Dios de nuestros padres, viene un sermón de Pedro maravilloso, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice? Matasteis colgándole en un madero. Estas palabras de Pedro son resonantes y contundentes. Te voy a decir por qué. Para los judíos, toda persona que era colgada en un madero era maldito. No sé si tú lo sabías, pero eso lo decía la ley, lo dice la ley. Y ¿saben lo que está haciendo Pedro? Les está diciendo, ustedes lo mataron. Es más, fíjate, dice, checa, respondiendo Pedro, dijeron, en el verso 30, vosotros matasteis colgándole en un madero. Por nosotros se hizo maldición. ¿De acuerdo? Aquí veo en este texto, en este sermón de Pedro, la gracia. Pedro está predicándoles.
Y les está mostrando, Dios providencialmente permitió que los judíos, mira, esto es fascinante porque lo dice Malaquías. ¿Sabes por qué los judíos? ¿Quiénes crucificaron al Rey del Cielo? Los judíos. ¿Y quiénes lo ejecutaron? Los romanos. ¿Sí o no? En representación tanto de gentiles como judíos mismos. Pero esto lo dice Malaquías. Y dice, en Malaquías, en el penúltimo capítulo, dice que el Señor se proveerá de su ofrenda, de su cordero, y se lo dará al pueblo. ¿Para qué? Para que haga sacrificio por expiación de sus pecados. Dios se proveyó del cordero. ¿Cuál cordero? Jesús. Y se lo dio a los judíos, al pueblo judío, para que lo sacrificaran, mis hermanos. ¡Wow! Lo que está haciendo Pedro, y les está diciendo, ustedes lo colgaron en un madero. Esto ya estaba escrito para el perdón y la remisión de sus pecados. Y gloria a Dios. Viene más adelante en el sermón de Pedro, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Hasta ahí. Y dice, ellos, el concilio, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, viene mi punto 2, levantándose en el concilio un fariseo llamado ¿quién? Gamaliel, el famoso Gamaliel. No sé si tú habías escuchado el nombre de Gamaliel, maestro del apóstol Pablo. ¿Te acuerdas de Pablo o no? Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Gamaliel fue uno de los rabinos más reconocidos hasta el día de hoy por los judíos. Esto es muy interesante porque si tú te encuentras con un judío y le preguntas por el rabino Gamaliel, te va a decir, oh, claro, era alguien sumamente popular por su elocuencia y por su sabiduría en las Sagradas Escrituras. Gamaliel. Pero cuando le preguntas por el apóstol Pablo y el cristianismo, ¿sabes qué dicen los judíos? Dicen, Pablo fue un desertor de Gamaliel. Tuvo mucha envidia Pablo, y Pablo fue el que creó el cristianismo porque tuvo mucha envidia del conocimiento de Gamaliel. Entonces, Pablo lo que hizo, levantó una nueva religión, una nueva secta llamada cristianismo. Eso es lo que dicen. Los judíos reconocen a Gamaliel y saben quién es Gamaliel. Este hombre se levanta delante del concilio y empieza a mencionar algo muy interesante. Que quiero decir lo siguiente, mis hermanos. Este texto se ha tergiversado en algunos círculos cristianos diciendo, mira, ya ves, ¿qué hay que hacer cuando hay una problemática? Hay que orar, ¿sí o no? Lo sabemos, ¿a poco no? Claro que sí. Si es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, no se cumplirá. ¿Será correcto eso? Si es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, no se cumplirá. Pero tomas este versículo, ¿sabes qué pasa? Porque ¿dónde está la tergiversación en esto? No hagas nada, solo ora, aunque estés viendo el problema. Y tú sepas qué hacer bíblicamente. Pero no hagas nada. ¿Guarda qué? Silencio. Solamente, ¿qué dice? Ora. Mis hermanos, la oración, claro que sí. Y hay que darle primero la oración al Señor. Pero ojo, si Dios te dice qué es lo que tú tienes que hacer en las Sagradas Escrituras, ora y ¿sabes qué? Y haz. Y haz. Si el Señor te está diciendo qué hacer en las Sagradas Escrituras, ora, encomienda al Señor tu camino y haz. Si el Señor lo dice en las Sagradas Escrituras, no guardes silencio. Porque este era Gamaliel. ¿Sí me explico? ¿Qué hizo Pablo? Pablo oraba al Señor. ¿Qué hacían los apóstoles? Oraban al Señor, pero ellos hacían conforme a la voluntad del Señor, a lo que está escrito, a lo que ya sabemos. No sé si me explico. Por ejemplo, dices, ay Señor, voy a orar para ver si voy a la iglesia.
O sea, así hay personas. Voy a estar orando para ver si puedo ir a la iglesia. ¿Tú qué crees? Ahí estás orando. No sé qué estás esperando. A lo mejor un ángel del cielo que venga en un carruaje de oro y venga por ti. Véngase, vámonos a la iglesia. Hermano, hermana, ¿qué dice la Biblia? Que hay que ir, no dejemos de ¿qué? De congregarnos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hacer iglesia, lo dice la palabra. ¿Estás orando? ¡Qué bueno! Señor, ayúdame a escuchar el mensaje en la congregación el día de hoy. Y punto. Yo voy a ir. No sé si me explico. Y así sucesivamente. Vamos a ver, por favor, porque el mensaje que dice Gamaliel es el siguiente. Y les dice, si esto es de Dios, ¿va a qué? A continuar. Pero si no es de Dios, se vendrá abajo. Y esto, mis hermanos, dice él, pues nos daremos cuenta que es otra cuestión de meros seres humanos, ¿no? No nos preocupemos, dice, esto pasará. Sin embargo, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las batallas que están sucediendo aquí con los apóstoles en este momento, familia, cumple a los propósitos de Dios. Mira, quiero que vayamos al versículo 44. No, perdón, 40. Esta es la resolución. Y dice lo siguiente. Y convinieron con él, o sea, con Gamaliel. Pero ¿saben qué hicieron? Dice, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De azotarles. La ley decía que tenían que ser 40 azotes menos 1, según la ley judía. El menos 1 era por misericordia. O sea, yo digo, mira, qué padre, ¿no? O sea, son 40 azotes, pero menos 1 por la misericordia, ¿no? O sea, 39 azotes. 39 azotes a cada apóstol. Los azotes no crean que eran, eran azotes de soldados de la guardia del templo. Algunos, veía algunos comentarios, algunos morían al momento de ser azotados, ¿no? Estos personajes, los 12 apóstoles, fueron azotados, ¿por qué? Por predicar en el nombre de Cristo. Ya se les había prohibido que no lo hicieran, pero Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y son azotados, y fíjate lo que acontece después de que son azotados. Dice, en el versículo 40 mismo, dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron, ¿en qué? En libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos. Cuando yo leí esto, taladró mi alma, pero de verdad, hermano, sentí algo en mi corazón y dije, wow, gozosos. Y dices, salieron, ¿cómo te los imaginas? O sea, alegres. La palabra gozoso es alegría. Alegría. ¿Te ha causado alegría alguna vez algo? ¿Has experimentado esa emoción de alegría en tu corazón? Una alegría desbordante que lo quieres enseñar y gritar a todo el mundo. ¿Te ha pasado eso? Ellos salieron así. Hermano, algunos salieron ensangrentados, todos salieron ensangrentados por haber sido azotados por el nombre de Cristo. Y salieron alegres, alegres, alegres por haber sido azotados. No por haber sido azotados en sí mismo. No es que estaban siendo azotados y ¡ay, qué bonito siento! ¡Ay, qué padre siento! ¡No! Sintieron dolor, hubo sufrimiento en esos azotes. Pero cuando salen y dicen, venga mi Señor, venga mi Rey, tú mereces mi vida, mereces mi honor, mereces lo que yo soy. Y si por mi sangre, mis azotes, uno de esos hombres allá adentro me escuchó para tu gloria, que así sea por amor a tu nombre. Porque tú mereces honor, gloria y adoración. Oh hermanos, cuánto falta para que nosotros deseemos y anhelemos darle honor al Rey de Reyes con cosas tan sencillas, hermano. Tan sencillas, hermanos. No estoy hablando de azotes. No estoy hablando de golpes. No estoy hablando de una persecución física. No estoy hablando de nada de eso.
estoy hablando, porque no lo sufrimos nosotros aquí, no lo padecemos. Checa lo que dice aquí la Biblia, en el versículo 41. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este verso es maravilloso, porque este versículo me lleva a un sermón de Jesús, en el Sermón del Monte. Bienaventurados cuando a causa de mi nombre sean, ¿qué? Vituperados, hermanos, perseguidos a causa de Él. ¡Wow! ¿Te acuerdas de Pablo y Silas? Lo vamos a ver más adelante en el cepo cantando. Yo veo cómo en las escuelas de los niños dominicales ponen a Pablo y Silas ahí con un dibujito y pintándolos, y luego Pablo y Silas cantando en la prisión y cantando, ¿no? Coritos y todo eso. Mis hermanos, es más profundo que eso. El cepo no era cualquier cosa. Estaban siendo torturados por estar predicando en el nombre de Cristo. Familia, y ellos empiezan a cantar. ¡Wow! Como decía un mártir del primer siglo, decía: niega, le dicen, niega a Cristo, niega a tu Señor, niega a tu Señor. Y dice, 80 años he servido, lo he servido, y ninguno de esos días me ha fallado. Ninguno. ¿Cómo lo voy a negar? No tengo cómo negarlo. Nosotros somos infieles 24/7 con Él, mis hermanos. Y Él sigue siendo fiel contigo y conmigo. En la adversidad, en la salud, en cualquier circunstancia, Él sigue siendo fiel. Porque Él lo prometió. Él no exige nada de ti. Él no exige nada de ti, porque Él ya lo hizo todo por ti. Y gloria a Dios por eso. Hermanos, Él solamente quiere honor en tu corazón. Honor a quien honor merece. Mira, ni tantito así, de manera minúscula, enfrentamos lo que ellos enfrentaron en el primer siglo, ni en el segundo, ni en la época de los mártires, ni más adelante. No enfrentamos en este país persecución física, persecución moral y social, sí, eso sí lo enfrentamos. Algunos de nosotros en ocasiones y alrededor sí presenciamos la persecución socialmente hablando, por ser cristianos, mis hermanos. Pero hay algo que quiero profundizar en esto, y voy a cerrar mi sermón de esta manera. Nosotros también enfrentamos muchísimas batallas constantemente en nuestro interior. ¿Tú sabías que las batallas y la verdadera guerra espiritual que tú vives y que yo vivo es para darle honor, gloria y adoración al Señor? ¿Tú sabes eso? ¿Sí o no tienes batallas? Por supuesto. Y déjame decirte, las tendrás hasta que Él venga. Es más, hasta que mueras, porque dice la Biblia que descansarás de tus trabajos cuando mueras. Y aquí tendremos batallas. En el mundo tendréis aflicción y será difícil. Pero no temas, no temamos, porque Él venció el mundo. Se acabó. Y es algo que es fascinante para nosotros, hermanos y hermanas. Pero tus batallas de manera interna son para darle honor, gloria, honra y adoración a tu Señor, a mi Señor. No son para que tú salgas librado de ellas. Tal vez como los apóstoles, ojo, tendrás sufrimiento y dolor por los azotes. Tal vez en tus batallas tendrás dolor y sufrimiento físico, o sea, lo enfrentarás internamente. No sé si me explico. Y será dura la batalla, pero es para su gloria, para su honor, para exaltar su santo nombre. No es para que tú y yo nos llevemos la adoración ni el honor. Ahorita lo decía Fernando y tomo sus palabras. Mis hermanos, predicar el nombre de Jesús no es hablarlo. Claro, es hablarlo, pero también es vivirlo.
Tenemos que vivir la palabra. Vivir la palabra. Expedir la palabra. Anhelar la palabra. Ver su palabra. Para conocerlo más. Y comprender que Él es el que merece el honor, la gloria y la adoración. Solo Él. Solo Él. Tus batallas son para su gloria, mis hermanos. Y bendito sea, bendita tribulación, bendita batalla, bendito sea todo el dolor que podamos pasar por honor a su nombre. El mundo es difícil, es duro, claro que sí. Para un cristiano es imposible vivirlo sin Cristo. Pero más grande es quien está con nosotros. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias por la bendición tan hermosa de instruirnos a través de tu palabra. Podemos ver cómo tus apóstoles enfrentaron lo que enfrentaron, Señor. Te conocían. ¿De dónde sacaban la fuerza, la energía, toda esa suficiencia que ellos tenían? Ese denuedo no era por ellos mismos, era por ti, en ellos. Gracias, Señor. Hoy nosotros pasamos algunas circunstancias en nuestras vidas y son minúsculas a comparación de todas las cosas que vivieron tus apóstoles, Señor. La iglesia en la antigüedad, todo lo que vivió para que nosotros ahora podamos estar disfrutando de todos estos mensajes y de la edificación los unos con los otros. Gloria sea solo a ti. El día de hoy queremos poner en tus manos este tiempo y queremos suplicarte con todo nuestro corazón que hagas la obra en nuestras vidas, que seas tú testificando y que seas tú, por favor, mi Señor, manifestando tu santo nombre en nuestros corazones. Señor, gracias, porque hemos enfrentado batallas complicadas en nuestras vidas. Queremos que nos ayudes a seguir luchando con nuestras condiciones pecaminosas, pero no quedarnos en el pecado, sino quedarnos en la justicia, en la justificación por ti y para ti, porque somos hijos tuyos. Ayúdanos a amarte, a necesitarte y a desearte cada día más. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. En tus manos nuestras batallas, esas batallas internas, porque de cierta manera, mi Señor, son una persecución, pero también son honorables. Es honorable batallar por tu nombre. Llévate la adoración, el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar a lo siguiente. Hoy, como miembros de esta congregación local, nos toca celebrar la mesa del Señor.